La jornada extendida o única son 8 horas de estudio, que significa un espacio para el almuerzo y eso es comida caliente, significa restaurante escolar y cocina escolar. En esa medida, en la forma como ya vamos extendiendo esta jornada, ya van 15.000 estudiantes, el objetivo son 400.000 estudiantes de los colegios públicos estudiando 8 horas diarias, pues nos lleva a la necesidad que el incremento de infraestructura en los colegios implique restaurante escolar, cocina, es decir, almuerzo caliente y no refrigerio. ¿Eso implica más inversión? Sí, claro, está en el plan de desarrollo, ¿no? En el plan de desarrollo hay casi 10.000 millones de dólares más para el saber en la ciudad de Bogotá, para nuestra juventud y nuestra niñez, y parte de esos recursos tiene que ver con un fortalecimiento de la infraestructura escolar en más aulas y en restaurante y cocina escolar. En el tema de educación superior también usted hace una explicación a los alumnos. Aquí en esta normal Montessori, famosa, hay hasta el grado 13. Los estudiantes son recibidos en la pedagógica con 3 años de estudios universitarios hechos en el colegio. Aquí hay una demostración práctica que queremos generalizar en todos los colegios, es que se pueden hacer 2 años, 4 semestres de educación superior en el colegio, educación superior vocacional, y con pactos con universidades pasar al 3er año de universidad para acabar allí las carreras específicas. Alcalde, a propósito del tema de refrigerios y de comida caliente, ¿ha encontrado temas de corrupción en la Secretaría de Educación? Le dejo la palabra a nuestro secretario de Educación, que ya ha hecho varios hallazgos en esta materia. Sí, no. Espera, que está... Estamos, en esa pregunta es importante decir que sí, que efectivamente la Secretaría de Educación hemos venido investigando las distintos tipos de modalidades de problemas. Tenemos problemas con las licitaciones para el suministro tanto de la alimentación como del transporte, como la vigilancia, y tenemos problemas en otras cosas. Tenemos problemas en el fondo de prestaciones sociales del magisterio, por ejemplo, en el manejo de la infraestructura. Tenemos colegios inconclusos, tenemos problemas, pero la verdad es que lo importante es decir que la educación de Bogotá es una educación buena. La mayoría de los maestros de Bogotá, los educadores de los colegios oficiales, las maestras, tenemos el 15 de mayo próximo el Día del Maestro y queremos aprovechar para invitar a los maestros. Nuestro talento humano está muy comprometido, entonces aunque tengamos problemas y estamos resolviendo los líos de corrupción, estamos sobre todo dando buenas noticias. Esos 18 billones de dólares que el alcalde ha dicho que va a ser la inversión que vamos a hacer en este cuatrenio en educación significan oportunidades inéditas para la ciudad y contamos con todas las personas, con todo el talento humano para realmente hacer esto con un gran salto en calidad para Bogotá. Secretario, pero es importante saber qué encontraron, cuáles son los hallazgos. Mire, les voy a contar 2 cosas brevemente. Por ejemplo, en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, nosotros hace un mes y medio tuvimos que intervenir la unidad que la Secretaría de Educación le presenta las reclamaciones de los maestros a la fiduciaria, a la previsora y al Gobierno Nacional para que se atiendan las cesantías, las liquidaciones de pensiones y las reliquidaciones de pensiones de los maestros. Teníamos en ese momento 10.000 solicitudes represadas por año y medio, 2 años, por ejemplo, y sabemos que ese represamiento no tenía por qué darse. Teníamos un personal que podía no ser suficiente para hacer las cosas en los tiempos perfectos, pero se podían haber hecho las cosas mucho más rápido. De manera no clara, se encontró que había deliberada, digamos, demora en estos procesos. Entonces hemos tenido que cambiar el personal, hemos tenido que establecer nuevos procedimientos para entrar a disminuir la situación. Hoy aquí llegamos a tener 10, 15 tutelas al día, con incidentes de desacato todos los días, porque, bueno, hay gente que está interesada en que no se muevan este tipo de cosas, porque eso es un caldo de cultivo para que haya comisiones, para que haya pues situaciones que son irregulares. Entonces hemos puesto hoy en conocimiento de los organismos de control, por ejemplo, ese caso. Y vamos a seguir contando otras cosas, pero como les digo, es importante hablar de las buenas noticias de la educación también. Dicen por ahí, secretario. Inconclusas en algunos colegios, algunas obras que quedaron, digamos, contratadas. Sí, hay por lo menos 27 colegios de Bogotá que en distintos grados, unos con detalles, otros con el 80% de la obra sin realizar, no se han podido terminar. Y hay toda clase de situaciones que tienen que ver con que las normas de construcción, las licencias de construcción, tenían unos niveles de exigencia que no estaban acorde con lo que el cambio climático ha implicado. Entonces, por ejemplo, con las lluvias de los últimos años, ha habido colegios, un colegio nuevo, por ejemplo, un colegio totalmente nuevo, que un mes antes de ser inaugurado se le vino una montaña encima. Se invirtieron 2.000 millones de pesos en estabilización de taludes en ese colegio.
el Colegio María Cano, la mitad de esos taludes se cayeron. Ahora toca volver a meter estos 4.000 millones de pesos para reconstruir los taludes del colegio y del barrio aledaño en acuerdo con la FOPAE. Y es un colegio pues que tiene más de 10.000 millones de pesos invertidos y nunca ha tenido un niño. Y así tenemos otra cantidad de situaciones muy complicadas. La prioridad en infraestructura es entregar entre este año y el año entrante por lo menos 29 colegios al servicio que están o funcionando parcialmente o totalmente desocupados y no han podido ser puestos al servicio. Ahí hay toda clase de situaciones, incluso hay declaraciones de caducidad a empresas que contrataban, se ganaban la licitación y a los 8 días decían yo no puedo y empezaban era a pleitear en vez de construir, por ejemplo. Y así tenemos muchas cosas que corregir. Bueno, nosotros, algunos de los contratos ya se declarada la caducidad, en otros se acabó la plata sin terminar la obra, entonces estamos haciendo investigaciones. En muchos casos se trata, pero en general, además de resolver los problemas contractuales preexistentes, lo esencial es terminar las obras. Nosotros vamos a destinar 80.000 millones de pesos del presupuesto del año 2012 exclusivamente a la terminación de obras inconclusas. Secretario, dicen que... ¿Se va a seguir dando contratos a grupos cuestionados? Mire, nosotros estamos haciendo un cambio en los procesos de licitación, que es un cambio fuerte. Ya de por sí, en 43 días, que fue una muestra muy pequeña, solamente para hacer un experimento nos ahorramos 2.900 millones de pesos en la contratación de alimentos este año. Para todo el año, pues, además de esos 43 días, faltan otros 80 y tantos días, vamos a poder ahorrarnos cerca de 10.000 millones de pesos este año. Y esperamos que en los 4 años, pues eso suma unos 40.000 millones de pesos de ahorro. Pero la idea es no solamente eso, sino cambiar el componente nutricional, ir hacia la comida caliente, modificar el componente de los refrigerios y así como ya lo hicimos con este ejercicio que realizamos hace un par de semanas, empezar a tener procesos mucho más competitivos, usar el mecanismo de la subasta inversa para obligar a los proveedores a desnudar su margen, a reducir su ganancia, a entregarnos plata que podemos usar para hacer colegios nuevos, para contratar más maestros y además ir dándole confianza a nuevos proponentes para que cada vez más entonces haya nuevos proponentes participando. Ahora, nosotros tenemos que adjudicarle el contrato a quien cumple con las condiciones técnicas y ofrece el menor precio. En este momento es probable que de las 22 zonas hayan quedado 14, 13 en manos de proponentes que había antes, algunos de ellos muy serios, otros que nos despiertan más dudas. Vamos a ser muy exigentes, ellos están depositando una garantía del 20% del valor del contrato en efectivo, en una fiducia que nos garantiza, además de la interventoría de la Universidad Nacional, que vamos a poder exigirles calidad y cumplimiento. Pero vamos a abrir el mercado y el mercado es implacable, se van a quedar los mejores, los más eficientes y muy seguramente si había acuerdos preexistentes para sacar gente de la competencia, eso como ya seguramente pasó con 3 o 4 proponentes va a seguir pasando con los demás. Y no solamente en alimentación, también en aseo, en vigilancia y en todos los temas de los insumos de la educación, porque como decía esta mañana el secretario privado, si hay algo peor que robarle a la salud es robarle a la educación. Secretario, por ahí dicen que al parecer en lo que está pasando en la Secretaría de Educación estarían involucrados concejales. Yo no tengo conocimiento de eso. O de los funcionarios que desobedecen las órdenes de los directivos por peticiones de los cabildantes. Bueno, yo hice algún comentario en el sentido de que en el gobierno pasado había directivos que no obedecían las órdenes de sus superiores dentro de la Secretaría porque la Secretaría estaba descuadernada, es decir, había distintos directivos que respondían a distintos procesos políticos. Eso ya no sucede, digamos, nosotros tenemos un equipo muy sólido, un equipo de excelencia. El alcalde ha dado instrucciones de formar los equipos de educación con gente totalmente ajena a presiones y pues en este momento la Secretaría funciona como una organización armónica y coordinada. Pero sí, efectivamente, en el pasado hubo mucho descuadernamiento, mucha desarticulación en la Secretaría. No necesariamente gente de mala fe, pues eran funcionarios que actuaban de buena fe seguramente todos, pero eso sí, no actuaban coordinadamente porque no respondían a un mando unificado. ¿Pero con quién, secretario? ¿Con concejales de la administración pasada? No, yo no tengo ningún interés en entrar en polémicas con el Consejo. A mí me parece que lo que tenemos es que hablarle a la ciudadanía y construir con la ciudadanía. Alcalde. En este comunicado de prensa que la Secretaría de Educación ha hecho, encuentran, mirando los datos de retraso, de procesos de cesantías, pensiones de invalidez y otros en el magisterio, en el fondo prestacional del magisterio, que la cantidad de solicitudes represadas en el año 2008 era 24 y paulatinamente fueron aumentando sustancialmente y se convirtieron para el año 2012, en el año 2011, 5.800 solicitudes represadas.
¿Qué significa pasar de 24 a 5.800 solicitudes represadas de pensiones, cesantías y otros? Que se genera un mercado con mucho dinero que pagan los maestros, abogados, comisionistas, anillos de corrupción dentro de la Secretaría de Educación para poder rescatar su derecho, el derecho a su cesantía o su derecho a la pensión o a la invalidez, etc. Pasar de 28 a 5.800 el año pasado es no solamente un indicador de máxima ineficiencia en el fondo prestacional, sino indudablemente el caldo de cultivo de una enorme corrupción que la Secretaría de Educación le pone final en el momento actual. Pues se ha reestructurado, se ha cambiado completamente. En el día de ayer todos sus funcionarios, casi todos, fueron trasladados, cambiados, para garantizar que el Fondo de Prestaciones del Magisterio actúe de acuerdo a su deber, a la norma, y respete los derechos de los maestros. Alcalde, pero no solo en el tema de educación hay problemas. Ya las autoridades competentes tienen la información y ellas son las que tienen que pronunciarse. Alcalde, no solo en el tema de educación hay problemas. Parece que en el Jardín Botánico, al parecer, dicen que no solo tumbaban árboles. O no tumbaban. O no tumbaban, pero porque es el doble, son las dos caras de la misma moneda. O tumbaban los que no debían tumbar por ganarse en dineros de tala por el estilo de contratación, o no tumbaban los que había que tumbar, con peligro de vida, de peligro de muerte para la ciudadanía que está alrededor, cruza por allí, etcétera. Ya hemos visto varios de esos árboles caer. Entonces, la tala es necesaria para el árbol que ya no se puede sostener, que ya por razones biológicas tiene que ser reemplazado. Eso hay que hacerlo de una manera científica, correcta. Lo que sucedió en el Jardín Botánico en la administración pasada es que ni se tumbaron los que había que tumbar, con peligro para la sociedad, y tumbaron los que no había que tumbar, con un daño enorme para el medio ambiente. El sistema de la contratación del Jardín Botánico determinó esa enorme anomalía. Esa contratación parece haber sido otorgada a entidades que nada sabían de la tala y del cuidado de los árboles. El director del Jardín Botánico hará una rueda de prensa específica sobre el particular, entonces esta es la situación. En cuanto a la compra de máquinas en el Cuerpo Oficial de Bomberos. Vamos a festejar el Día de los Bomberos con bombos y platillos, porque es una entidad que necesita ser recuperada, ni más ni menos. La vida de mucha gente depende de ellos. Y también el Cuerpo de Bomberos sufrió yo diría así, le prendieron fuego a partir de la corrupción, esta ya de público conocimiento. Pero nosotros queremos reconstruir el Cuerpo de Bomberos, darle toda la potencia que se necesita para la ciudad de Bogotá. Localidades como Suba, que podrían ser comparables en términos de población a Bucaramanga, mientras una ciudad como Bucaramanga puede tener varias estaciones de bomberos, 5 vehículos, Suba no tiene sino uno y una estación. En tiempos para llegar a cualquier siniestro son tan largos que podría provocarse un desastre con vidas humanas. Así que vamos a recuperar el Cuerpo de Bomberos. Alcalde, gracias. ¿Qué opina Gracias. de la condena de Rojas Birri? Bueno, pues es la voz de la justicia.